Tenemos que irnos de Venezuela ya, llegó el día. El mismo dolor, la misma tristeza, la misma soledad. Pero no vayas a llorar que lo vamos a decir, que lo volvemos a ver. Claro. Mi está haciendo muy bien. Realmente no lo sé si vamos a poder salir o no. Se le olvidó la carpeta allí en el mostrador, donde tiene mi visa de Estados Unidos y tiene su pasaporte italiano. Yo estoy muerto de miedo porque aquí en Venezuela, bueno, todo puede suceder. No llegaron las maletas, O sea, la empresa menos seria que hemos conocido. Te pierden la maleta y tú eres el que te tienes que dar golpes para ver cómo soluciona. Te la mandamos por FedEx. Se nos perdió muchísimas cosas. Las maletas aún en este momento todavía no llegan. Un desastre. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, en este video no estoy tan entusiasmado de hacerlo porque, bueno, como vieron en el título del video, nos toca regresar, tenemos que irnos de Venezuela ya, llegó el día. Obviamente que siempre que llega este día es súper pesado, nos da mucha ansiedad, o sea, es un día que es de despedida, de uno no saber cuándo regresa otra vez. Aunque intentamos venir muy seguido, pues a veces las condiciones y las cosas que pasan en el mundo, pues a veces evitan que uno venga con la regularidad que uno desea. Entonces, bueno, se preguntarán ustedes ¿por qué no se quedan? Pues porque, bueno, realmente uno ya tiene 4 años viviendo fuera, también hizo como una vida fuera, hay responsabilidades que cumplir también, pues este canal también se trata de viajes, no nos podemos quedar a lo mejor tanto tiempo como deseáramos quedarnos en destinos particulares y sobre todo aquí en Venezuela. Y bueno, esta vez, esta oportunidad en Venezuela no nos quedamos mucho más tiempo porque, como lo saben y lo avisamos hace unos meses atrás, antes de emprender esta nueva temporada de viajes, mi cuñada, la hermana de Angie, está embarazada y pronto llega esa personita nueva al mundo, así que queremos estar allí para recibirla. Ella está en Portugal, tenemos que llegar allá para apoyarla. Son cosas que también nos van a traer felicidad y alegría. Ya tenemos todo recogido, maletas hechas, morrales, todo. Tenemos allí algunas cositas que nos vamos a llevar, mascarillas nuevas, algunos snacks, el boleto impreso. Ya lo más importante está allí. Estas son las maletas que nos han estado acompañando durante todo el trayecto y van de vuelta. Yo les estoy diciendo que nos vamos a regresar, que vamos a hacer todo el proceso de salir de Venezuela, pero en esta altura en la que yo estoy grabando esta parte, pues realmente no lo sé si vamos a poder salir o no, porque aquí en Venezuela todo es cuestión de suerte. ¿Por qué? Porque justo el día que estamos saliendo, que es el día de mañana, ese día va a empezar la cuarentena radical aquí en Venezuela. Entonces el tema es que cuando hay cuarentena radical nadie puede salir, o sea, todo el país está cerrado, los comercios están cerrados o la mayoría de ellos. Entonces el problema es andar de carretera, sobre todo de un estado a otro. Yo vivo en Maracay, yo salgo por Caracas, que es la capital, son 100 y pico de kilómetros hasta llegar allá y tienes que obviamente atravesar muchos puntos de control. Y ahí está el problema. Puede suceder que aunque tengas tú el boleto de viaje, pero si te quieren fastidiar aquí en Venezuela, lo hacen, saben cómo hacerlo. Además de eso, nosotros entramos por Santo Domingo a Venezuela. Ustedes saben que estuvimos en República Dominicana grabando videos. Resulta que 2 o 3 días después que nosotros llegamos, cerraron la ruta que conectaba Santo Domingo con Caracas. Entonces nosotros íbamos a salir de Caracas hacia Santo Domingo nuevamente, pero cerraron esa ruta. Entonces tuvimos que cambiar los boletos y ahora salimos Caracas-Cancún. Vamos a hacer escala en Cancún. De momento, esos son los planes porque no sabemos si en cualquier momento cierran otra ruta y eso lo hacen de un día para otro sin avisar. Entonces, bueno, estamos con esa expectativa a ver qué es lo que va a ocurrir. Vamos a esperar que todo salga bien y ya les iré contando a ver cómo resulta todo. Y a ver, mientras que meto las maletas a la camioneta, les comento nuestra ruta. Es así, Caracas-Cancún, luego tenemos que hacer una escala como de unas 8 horas aproximadamente. Llegamos de madrugada a Cancún, esperamos hasta las 10 de la mañana, salimos de Cancún a esa hora y nos dirigimos hacia el aeropuerto de Fort Lauderdale en
Florida. Luego tenemos que hacer un cambio de aeropuerto hacia el de Miami Internacional. Luego sí, vamos a salir hacia Europa, específicamente haciendo escala en Madrid, en España. De España vamos a hacer finalmente el último trayecto hacia Portugal. Así que nos espera un largo, pero largo viaje. Son prácticamente 2 días y 3 contando con este día adicional en el que tenemos que salir antes hacia Caracas, porque si no vamos a tener problemas, porque eso es algo que no les comenté. Para evitar ese problema de salir el día en el que está cerrado todo el país por el tema de la pandemia, por la cuarentena radical, vamos a salir un día antes hacia Caracas para ya nosotros estar allí, quedarnos en un hotel esta noche en Caracas y simplemente llegar hacia el aeropuerto, y nos va a ser muchísimo más fácil todo. Espero que esta sea la última vez que haga esto en Venezuela y que cuando regrese ya el problema de la gasolina esté solucionado y podamos recorrer toda Venezuela sin ningún problema. Miren, los paisajes de la autopista son increíbles. Miren ese cielo azul, qué bello. Pero lo opaca esta fila de carros que vamos a ver aquí a la derecha por el tema del combustible. Empieza desde aquí la fila. Y este combustible en particular es a precio internacional porque atrás ya había un anuncio que te lo advertía. Así que ya todos los que estén haciendo la cola saben que van a pagar un buen dinerito por esa gasolina. Así es, y es que todas las estaciones de servicio que están en la autopista son dolarizadas. Pagan 0,50 céntimos por cada litro de combustible. Pero miren todo esto, qué panorama, ¿no? Tener que perder horas, pero por lo menos 6, 7 horas por lo mínimo, y no están echando, o sea, la bomba está vacía, miren eso allí. O sea, ni siquiera está trabajando. Ahí está la gandola. La gandola está ahí, debe ser que pero todavía no están operando. Esta escena es muy común, ir por la autopista regional del centro camino al aeropuerto, porque pues hay que despedirse de la familia, hay que llegar, y me están llevando mi mamá y mi papá. Miren qué se siente pasar por esto. Bueno, es como volver a retroceder, y el mismo dolor, la misma tristeza, la misma soledad, pero bueno. A los días se les pasa. Algo. ¿Y tu papá? Sin palabras. Mi papá no habla porque es chillón. Bueno, Angie también va, no está ausente. Lo que pasa es que Angie estaba así como que para allá, para acá. Yo he estado como loca, yo no he tenido cabeza, pero bueno, ya me senté, ya tengo todo en el bolso, no me hace falta nada y bueno. Cada rato revisamos si tenemos los pasaportes, las cosas, lo más esencial. importante es el pasaporte, ya todo lo demás se puede quedar. Así es. Pero bueno, vamos camino entonces a La Guaira específicamente, porque vamos a tratar de conseguir un hotel que quede cerca del aeropuerto y así después trasladarnos al aeropuerto mañana más fácilmente. Entonces nada, vamos a llegar allá, pero sí antes seguramente vamos a comer algo porque no hemos ni almorzado. De camino a Caracas, pues obviamente siempre estamos viendo colas de gasolina, el tema está bastante complicado estos días, pero bueno, esperamos, como les dije, que cuando regresemos, esperemos que sea este año nuevamente, esté solucionado ese problema y podamos quedarnos muchísimo tiempo más y poder ir a muchos sitios, ¿verdad? Claro que sí, hay muchos lugares que quiero conocer. Déjenlos en los comentarios cuál es el lugar que a ustedes les gustaría que nosotros visitemos. Si me preguntan a mí, me gustaría conocer Canaima, es el que más quiero conocer, y de segundo Los Roques. Los Roques también, tenemos esos pendientes, esos destinos pendientes, pero vamos a esperar a ver cuando se dé la oportunidad, se va a dar y va a ser perfecto. Y ponernos en buena forma, porque para ir a Canaima hay que caminar mucho, eso es muy importante. No, miren, yo apenas llegué a Portugal, que pise Portugal, ya me dije... Dieta estricta. Muy rico. Dieta estricta porque tenemos que recuperar otra vez y ponernos en forma, sobre todo por el tema de la salud, hay que recuperarse. Bueno chicos, les dije que teníamos que comer y una parada obligatoria si vienes por la autopista es una arepera.
Miren, las arepas tienen un precio de 4.075.000 bolívares, las arepas mixtas, o sea que tienen doble relleno. Y los jugos 1.500.000 bolívares. Miren, fui a buscar esto porque arepas sin esto no tiene sentido. Bueno, miren, me pedí una arepa finalmente de pollo así como esmechuzado y jamón, y la arepa está recién hecha. La última arepa durante no sé cuánto tiempo aquí en Venezuela, por lo menos, con salsita. Buenísima, pero realmente esto es lo mejor. Y hemos llegado al lugar que va a ser nuestra habitación. Ultimando detalles. Mando detalles, el chip de Venezuela para dejarlo, que no se pierda la línea. Son cosas que hay que hacer En todos lados. en todos lados. Ya yo no sé cuántos chips de teléfono tengo de cada destino al que voy, pero por ejemplo en Venezuela suelo utilizar el mismo, en México suelo utilizar el mismo, pero hay otros que uno sí pierde porque es válido como por 3 meses y si no lo usas más, pues los pierdes por completo. Pero no vayas a llorar que lo vamos a decir, que lo volvemos a ver. Claro. Hay que más ver. Ay, Diosito. Que Dios también nos acompañe, nos protege, cuide siempre y de todos tus sueños siempre los santos. Está haciendo tu promesa. Te amo. Te quiero. Bueno chicos, mientras que Angie se despide allá, yo les cuento, ya estamos aquí en el hotel, en el Eurobuilding Express de Maiquetía, porque el aeropuerto está justo del otro lado de la calle. Entonces además ellos te incluyen el transporte para llevarte el día de tu viaje, te llevan del hotel al aeropuerto, entonces está súper genial. Y si te vas a quedar con ellos y llegas aquí a Maiquetía, pues te buscan en el aeropuerto y te traen aquí. O sea, tienen ese servicio que lo incluye en el precio de la habitación que alquiles. Entonces bueno, no encontramos mejor opción que esta, además por el tema de la gasolina. Hoy en día aquí en Venezuela, pues una opción súper acertada para que te lleven y te traigan sin ningún problema. Y llegamos a nuestra habitación, la 438. Ahora sí. Bueno chicos, y bienvenidos a nuestra habitación. Es primera vez en este canal que voy a hacer un tour por la habitación y el hotel donde me estoy quedando en Venezuela. Nunca lo había hecho. Así que bueno, vamos a conocer entonces un hotel aquí en mi país, en Venezuela, a ver qué tal es. Y este específicamente que está tan cerca del aeropuerto. Bueno, súper importante, con la tarjeta de la habitación te entregan un pequeño kit de guantes y mascarilla. Miren la cama, que enorme. Un escritorio que es bastante importante siempre. Tenemos pantallita allí para ver tele mientras que esperamos nuestro vuelo mañana. ¿Ustedes quieren saber qué tan cerca estamos del aeropuerto? Mírenlo allí. Eso que tienen allí es la pista de despegue y aterrizaje de los aviones. Lo tenemos justo allí. Ahí hay uno rodando incluso. Sí, ahí hay uno rodando y todo. Miren, ahí hay parado uno. O sea, estamos muy cerquita. Mira la playa, ya está súper cerca, el mar. Ay, miren, sí, vemos el mar desde aquí. Ahora, esto es algo travieso. Allí, haznos el ejemplo allí. Eso yo creo que da al baño. A ver. Ta. Ah, es transparente. Miren eso. Hay privacidad, pero miren, yo mientras que me esté lavando allí, Angie puede estar aquí acostada viendo tele, viéndome a ver qué es lo que yo estoy haciendo ahí en el baño. Tóxica, deja el teléfono. A ver, miren, está muy bien. Espejito, muy importante, secador de cabello. Para mí esto es primordial, ustedes lo saben, perdónenme, pero para subir este copete hace falta un buen secador. Tenemos el trono de este lado y la ducha está increíble. Miren, tenemos una que sale del techo, una normal, una duchita de pared. Tenemos una bóveda, plancha, mesa de planchar, ganchos, o sea, está bastante completo. Y adicional a eso tenemos una pequeña cafetera allí, microondas y nevera. Bueno, ya yo me voy a acomodar. El controlcito higienizado, zapatos off y a esperar mañana nuestro vuelo. Merecido descanso, ¿oyeron? Porque esta travesía para poder llegar, ay mi Dios. ¿Tú de verdad te vas a quedar viendo tele? ¿No vamos a ir a la piscina? Ay, la piscina, es cierto, aquí hay piscina. No, mentira, vamos a recorrer el hotel. Ya que no tenemos nada que hacer durante el resto del día, vamos a ver qué tal está.
Bueno, miren chicos, este es el lobby del hotel. Miren la fuente, qué bonita. Este sitio está muy bonito por aquí. Miren, no sabía que había tantas cosas en el hotel. Eurotienda, que la tenemos justo aquí. Tenemos una tienda dentro del hotel. Escuchen los aviones. Por allá está despegando uno. Spa, tenemos piscina, tenemos un restaurante que es Mr. Grill. Y aquí vamos a tomar el desayuno mañana. Exactamente. Miren, el sitio es enorme. Miren, hay un restaurante allá abajo y la piscina está de este lado porque tienen otra torre aquí completa. ¡Wow! Esto está muy bueno. Lástima que realmente no nos podemos meter ya en la piscina, no vale la pena. Pero mañana sí, Andy. Mañana sí. Okay. Bueno, miren, tienen gimnasio abierto 24 horas. Miren, tienen... ¡Ay! Esto está excelente. ¿Viste que hay una piscina? Ah, mira, sí. Ya va, disculpa. Miren, wow, esto está genial. Me quedo con la boca abierta, ¿oyeron? Está muy bien. El sillón, me encantaría probarlo. Gabriel está ya configurándolo Ya me está haciendo masaje. y ya arrancó. Yo creo que aquí damos por finalizado este video. Gabriel se quedó aquí todo lo que resta de video. ¿Qué opinas? Me están haciendo... No, y me ponen televisión ahí enfrente y todo, como para que yo esté aquí relajado. Nahuatl es genial. Bueno chicos, y llegó el momento de la cena. Mientras que vemos un canal de YouTube ahí bien chévere. De un chamo bien chévere. De un chavo bien chévere. Miren, yo me pedí una hamburguesa de pollo y Angie se pidió unos tequeñitos. Y con jugo de parchita, muy rico. Buen provecho y nos vemos mañana. Buenos días chicos, ¿cómo amanecen? Nosotros a punto de desayunar. Ayer nos quedamos hospedados en el hotel Eurobuilding Express de Maiquetía y les voy a mostrar, creo que no les he mostrado nunca, un desayuno criollo. Creo que mientras que esperamos nuestra hora de salida hacia el aeropuerto, vamos a disfrutar de la rica piscina que vimos anoche, que les voy a mostrar mejor hoy con la luz del sol. Y ha llegado nuestro desayuno criollo. Y yo me pedí un vaso de patilla, jugo de patilla. Y Angie se pidió un desayuno americano. El jamón es para mí. Para sus dos arepas. Bueno, Angie ya ahí se quedó dormida. Bueno, aquí vamos a pasar las siguientes horas antes de montarnos en el avión, vestirnos, terminar de arreglar todo e irnos. Esta es la ventaja de quedarse aquí, esta piscina sabrosa. Así que bueno, nos vemos aquí en un rato a ver cómo nos va en ese aeropuerto. Miren, justo acaba de llegar de las personas que vienen del aeropuerto, está dejándolos allí y sale cada media hora. A las 6:30 sale el nuestro, así que ya faltan pocos minutos. Bueno chicos, nos vamos. Gracias. Hasta luego. Bueno chicos, ya estamos aquí como en la sala de espera, en la puerta de embarque para abordar el avión. Para los venezolanos que se estén preguntando qué es lo que se necesita para poder salir de Venezuela en estos momentos, bueno, básicamente tener un pasaporte vigente o prórroga, obviamente, y además que el destino a donde vayas estén permitiendo la entrada de turismo o que en dado caso tengas residencia en el país. Por ejemplo, en mi caso, como mi destino final es Portugal, me pidieron la residencia de Portugal, me pidieron mi pasaporte vigente, me pidieron los boletos con las escalas diferentes que iba a hacer y todo eso me lo revisaron apenas llegué al aeropuerto antes de pasar a hacer el check-in. En el check-in simplemente te piden tu pasaporte y te dan tu boarding pass. Con Viasa, para que lo tengan en cuenta, los vuelos que están saliendo desde Venezuela, desde Caracas hacia Cancún, en nuestro caso no están permitiendo maleta de mano si ya llevas como un equipaje contigo. En mi caso yo llevaba un morral y mi maleta de mano. Entonces la maleta de mano solo debe pesar máximo 5 kilos para que la puedas llevar contigo. Y en caso del hombre no puede llevar más nada. En la mujer puedes llevar una maleta de mano de hasta 5 kilos y una cartera personal. Pero si se pasa la maleta de ese peso de 5 kilos, tienes que mandarla abajo en bodega. Obviamente no te lo cobran, pero si llevas un equipaje ya facturado, sí te la van a cobrar. Entonces estén pendientes con eso, con el equipaje que se van a traer. En mi caso no me cobraron, simplemente me la mandaron abajo. Yo tengo mi morral conmigo y listo, para que lo tengan en cuenta.
Bueno, no saben lo que nos pasó, o bueno, lo que le pasó a esta señorita que está aquí. Por sacar algo de la maleta que se le olvidó, porque la maleta de mano fue abajo, como les estaba comentando, se le olvidó algo y ya estábamos a punto de pasar para el área de donde nos revisan las maletas y luego pasamos por inmigración y dijo, ay, se me olvidó algo muy importante en la maleta y no quiero que vaya por allá abajo. Entonces fue a buscarlo en lo que les estaba explicando a la gente de ahí de la aerolínea y los guardias que revisan las maletas ahí. Llega y pone la carpeta donde tiene mi visa de Estados Unidos y tiene su pasaporte italiano y su visa de Estados Unidos, la pone encima del mostrador, busca lo que va a buscar, le dan permiso, lo saca y nos venimos. Se le olvidó la carpeta allí en el mostrador y en este momento todavía no la tenemos. Nos dijeron que supuestamente la tenía alguien del otro lado de allá porque ya nosotros pasamos. Exacto, la jefa de la aerolínea de Conviasa. Estamos un poquito nerviosos, pero supuestamente la carpeta está con ella. Dijeron que nos las iban a traer una vez que cerrara el vuelo allá para hacer el check-in. Así que bueno, estamos esperando, un poco nerviosos porque realmente nuestras escalas son en Estados Unidos. Ella necesita su pasaporte italiano para poder entrar, así que está comiendo nerviosa. Pero bueno, vamos a ver. Yo me estoy riendo, pero por dentro estoy muerto de miedo, porque aquí en Venezuela, bueno, todo puede suceder. Así que les puedo decir que en este momento yo no sé si voy a poder salir de Venezuela, porque sin esa carpeta, o sea, no hago nada, no puedo hacer nada. Llego a Cancún y de Cancún ya después no puedo ir para Estados Unidos. Así que bueno, está un poquito complicado el tema si esa carpeta no llega a aparecer en los próximos minutos. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Nada, no tengo nada que decir a mi favor. Ahorita no. ¿No estás? ¿No? Necesito que llegue la carpeta. Te apoyo, no pasa nada. Todos cometemos errores. Sí, ¿verdad? Sí. Y el aeropuerto está totalmente vacío. O sea, la única puerta que está funcionando en este momento es esta número 15, que es por donde nosotros vamos a salir. Y no hay más puertas porque no hay más vuelos. Solo Caracas, Cancún. Miren, ya llamaron a Wendy para que pueda buscar la carpeta. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo pasaron si aquí están dos pasaportes? Porque este es el pasaporte vencido de Gabón, donde está su visa americana, y este es el mío italiano, que no lo necesito para nada para hacer mi trámite de migración. Esa es la razón. Bueno, chicos, podemos salir. Bien. Bueno, no es por nada, pero este es el kit más completo que me han dado desde que estoy viajando hace ya casi 3 meses. Tripulación de cabina toma posiciones para el despegue. Por su seguridad le pedimos que permanezcan sentados. Chicos, y de vuelta en tierras mexicanas, ya estamos en el aeropuerto de Cancún, donde vamos a hacer una escala larga. Son la 1 de la mañana exactamente y salimos a las 10 de la mañana hacia Miami. Entonces nada, estamos esperando el equipaje, vamos a agarrar el equipaje, acomodarnos bien para luego esperar nuestro vuelo. Me gusta volver a pisar tierras mexicanas antes de llegar otra vez a Portugal. Espero muy pronto volver y precisamente quiero venir aquí a Cancún, pero a pasar unos días, porque realmente, miren, conozco muy bien el aeropuerto de Cancún, pero Cancún como tal no lo conozco bien. Vayan dejando su like y su comentario de qué es lo que me recomiendan visitar cuando venga aquí a Cancún. Nada más que pedir. Bueno chicos, y ya nuestro avión nos espera. Ya vamos a salir hacia Fort Lauderdale en Florida. Bueno chicos, ya estamos aquí en el aeropuerto de Fort Lauderdale en Florida, pero ocurrió un pequeño percance y es que no llegaron las maletas.
entonces al parecer hubo un problema en el momento de abordar el vuelo, las maletas allá con la máquina, no sé qué. Tardamos en salir del aeropuerto y a la media hora de ya estar retrasados nos dicen, no, ya está solucionado todo, nos vamos. Pero entonces cuando llegamos aquí todos los pasajeros, pues resulta que casi que la mitad de los pasajeros no teníamos maletas. Entonces nos mandaron a venir para acá, para la oficina de Spirit, a hacer el reclamo del equipaje y simplemente te dicen que tienes que llenar con este código QR aquí una información de dónde te van a devolver la maleta cuando ellos la consigan. O sea, que tenemos que esperar por esa maleta no sé cuánto tiempo. Nos va a llegar supuestamente a Portugal, que es la dirección que teníamos que poner de donde íbamos a estar definitivamente. Y nada, a esperar a ver cuándo aparece la maleta. Me preocupa porque tengo muchas cosas allí referentes al contenido que he grabado hasta el momento. Tengo accesorios de las cámaras, de la lacto, o sea, un montón de cosas. O sea, un desastre. Esperemos que resuelvan el asunto. Lo que no entiendo es cómo sale un avión sin la maleta de los ocupantes, sin la maleta de los pasajeros, y resulta que después a darse golpes aquí en el aeropuerto para que esas maletas aparezcan. Miren, yo no les tengo que decir dónde estoy, nada más miren quién me recibió. El que me dejó en visto en Venezuela, el que me rechazó una invitación gratis para ir a Morrocoy y me utiliza de Uber en Miami. Mentira, estos son puras calumnias, amigos, puras calumnias. No, miren, es que en Venezuela el tema de la gasolina estaba complicado, ¿verdad? Hay que echarme achaqueado, horrible. Demasiado. ¿Qué pasó, perrito? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ah? ¿Angie te trata bien? Sí, ella siempre me trata bien. Eso. Mira, entre tanto nosotros vamos a buscar algo para comer porque mi vuelo sale a las 10 de la noche. Tenemos chance como para hacer algunas cositas por aquí en Miami. Gabriel, este video va a ser un video de pura comida. Realmente, puro comer. Cena, almuerzo, desayuno. Vamos a ver qué conseguimos, chicos, a ver a dónde nos lleva Oscar. Miren, ya estamos comiendo aquí y Oscar nos trajo un sitio de comida mexicana. Sí. Y él se pidió ahí un bol con carne, frijol, arroz, un poco de cosas. Angie se pidió una sopita y yo me pedí un burrito. Buen provecho. Miren, postrecito sano, porque aquí se empieza el año con dieta. Claro. Chicos, estamos saliendo del banco porque, miren esto, nos sentimos millonarios y vamos a empezar a repartir dinero por todos los lados. No, vamos, a ti la verdad, Gabriel, vamos a la noche a un club de chicas y empezar a repartir propinas. Ya Angie nos dio permiso. Sí. Aproveché que estaba aquí en Estados Unidos para cambiar algunos billetes grandes por billetes de $1, porque ustedes saben que en Venezuela el problema del efectivo, y Oscar que viene de allá lo sabe también, Qué rico huele el dinero. sabe que es un problema demasiado grande el efectivo en Venezuela para dar cambio. Entonces miren, aproveché de guardar esto para cuando vuelva a ir a Venezuela tener cambio para poder pagar las cosas allá. Comer perritos, chicha, pequeños y todas esas pequeñas cositas que se hace difícil de comprar por falta de sencillo. Así es. Chicos, Oscar nos trajo aquí a una playa. Oscar, ¿dónde estoy? Estamos en Hollywood, eso queda al norte de Miami como 30 minutos, al sur de Fort Lauderdale 10 minutos y es un área increíble para que ustedes vengan a pasear y sobre todo no hay muchos turistas. Miren, esto está genial. Yo voy a disfrutar un ratito de la playa, del atardecer y nos vamos luego al aeropuerto. Bueno chicos, miren, son las 6:30 de la tarde y antes de irnos al aeropuerto decidimos volver a pasar aquí a Spirit a ver si aparecen nuestras maletas antes de irnos. Oscar nos está acompañando muy amablemente y está pendiente aquí del asunto. Y justo llegó ahorita una señora llorando porque se le robaron la maleta en el aeropuerto. Sí, es sorprendente lo irresponsable de esta empresa Spirit, que no se hacen, bueno, no es que no se hacen cargo, pero la capacidad de respuesta es nula. Nula. Como que a ellos no les importa, como que es el día a día de ellos. Ah, y sí, eso pasa. te la mandamos por FedEx. No, o sea, sin lo que está en esa maleta yo no puedo seguir trabajando. Tengo demasiadas cosas que necesito y la verdad se me complica mucho el asunto. Pero la esperanza es lo último que se pierde y aquí estaremos esperando un ratito más porque parece que pudiera ser que nos las van a liberar. Quién sabe si siguen con... O sea, la respuesta es nula, pero dijeron espérense hasta las 7 de la noche. Y aquí estamos, pues. Aquí estamos. Bueno, y nos fuimos sin las maletas. Vamos a tomar el vuelo sin maletas. La empresa menos Tenemos seria que esperar. que hemos conocido O sea, de aviones. te pierden la maleta y tú eres el que te tienes que dar golpes para Y ver no cómo saben nada, soluciona. ellos no saben. Bueno, cuando, o sea, todo se lo encaminaron como que era el gobierno estadounidense que
es el que está allí como pendiente en que admitan a las maletas. Hay que pensar 2 veces antes de viajar en una aerolínea de bajo costo. Sí. Esto está pasando porque Gabriel y Angie viajaron a través de Spirit, una aerolínea teóricamente barata. Muy económica. Y estas son las cosas que pueden pasar en este tipo de empresas. En este momento yo parezco un zombie. Ya estamos esperando aquí para embarcar el avión. Falta como 1 hora todavía para salir. Cada minuto más cerca de llegar finalmente a Portugal. Algo que les quería comentar es que para las personas que van a viajar hacia Europa, solo lo pueden hacer si tienen residencia, si viven allí, obviamente, legalmente, o si tienen pasaporte europeo. En el caso de los que vayan a viajar para España, están pidiendo prueba PCR. Para los que hagan tránsito en España, pero no se vayan a quedar allí, o sea que ese no sea su destino final, no lo necesitan. En mi caso, por ejemplo, mi destino final es Portugal, no necesité la prueba PCR. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta los que vayan a ir a España es que necesitan prueba PCR y además llenar un formulario de salud. Así que pendientes con eso. Chicos, finalmente nuestro destino final, Oporto, ya estamos aquí en la puerta, solo esperar a empezar a abordar e irnos. Los dispositivos mandantes como ordenador. Chicos, y de vuelta donde comenzamos esta aventura en el aeropuerto de Porto, finalmente, luego de meses de viaje. Bueno chicos, aún nos falta un último trayecto que lo vamos a hacer en autobús desde el aeropuerto de Porto hasta la ciudad de Braga, que es donde nosotros vivimos. Y algo que no les he comentado, que estamos súper emocionados, es porque vamos a ver a Polo, a nuestro put carlino, a nuestro perrito. Tenemos meses que ya no lo vemos, vamos a ver qué reacción toma. Siempre nos da curiosidad saber cómo va a reaccionar cuando nos vea otra vez después de tanto tiempo. Y bueno, mientras tanto nos compramos aquí un chocolatico caliente, una sopita. Una sopita para calentarnos porque está el frío fuerte. Sí, está haciendo frío, pero bueno, de aquí ya nos vamos de camino a Braga y les muestro cómo reacciona Polo. Llegó el autobús, nos vamos a Braga. Yay. Maletas que guardar, pero no vamos. Bueno chicos, llegamos. Ya estamos esperando que nos vengan a buscar. Fino. En Venezuela me tocó despedirme de mis familiares y allí le toca saludar a los suyos. Y bueno, que también son los míos. Llegaron. Hola. Antibacterial, por favor. Hola papi. Hola. Hola papi. Ay, sí señor, llegó esta gente. Mi amor. Ay, sí, yo pensé ¿De que qué esta no gente te no iba a llegar dejamos? nunca, por favor. Mi amor. Hola papi. Dame los besos, por favor. ¿Qué hacía en el cuarto del solo? ¿Qué se cree? Que papi, ya no voy a ahogar. Mira, puedo estar reaccionando al BBA. Atácalo, atácalo, Vivi, atácalo. Chicos, ¿cómo están? Un nuevo día y
un nuevo lugar, como pudieron darse cuenta. Estamos en un sitio totalmente diferente a donde estábamos y aquí va a comenzar la siguiente aventura de este canal. ¿Dónde estoy? Eso lo van a saber en el próximo video que vayan a ver en mi canal de YouTube, así que no se lo vayan a perder. Amigos, finalmente hemos llegado a nuestro destino final. Ya salimos de Venezuela. Espero que se hayan disfrutado del recorrido que estuvimos haciendo y ese viaje tan accidentado que tuvimos de regreso a Portugal. Se nos perdió muchísimas cosas. Las maletas aún en este momento todavía no llegan. Y una cosa que no les comenté es que al llegar al aeropuerto de Porto y estar esperando el autobús que íbamos a ir hacia Braga, Angie perdió otra vez la carpeta donde están los pasaportes, las visas y todo, porque nos fuimos a tomar un cafecito, como ustedes vieron. Nos tomamos un chocolatico caliente, unas cositas allí, y mientras que estábamos pidiendo, Angie puso la carpeta encima del mostrador, se le olvidó y solo se acordó después de salir. Entonces, bueno, la pudimos recuperar, la agarraron las personas del restaurante, así que este viaje de verdad ha sido desastroso, pero bueno, finalmente llegamos sanos y salvos, con algunos contratiempos, pero bueno, ya les estaría avisando en mi cuenta de Instagram el momento en que me lleguen, si realmente me van a llegar o si las doy por perdida totalmente. Si aún no me sigues, es Gabriel Herrera _. Chicos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Amigos, desde aquí, desde este lugar lleno de nieve, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.